Acabo de ver Zootopia 2 con amigos y fue toda una aventura. Entre bombardeos de fotos y perdernos en un estacionamiento, apenas si llegamos a la función. ¿Quieres saber cómo nos fue? Acompáñame en esta historia llena de caos y emociones. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás de vuelta y si eres nuevo, bienvenido. Yo soy Midnight y hoy les contaré cómo fue ir a ver Zootopia 2 con amigos. Y no te preocupes, no hablaré de spoilers de la película, así que si aún no la has visto, puedes ver este video sin problema, pero si prefieres no saber nada de ella, te sugiero pausar este video y regresar cuando ya la hayas visto. Y bueno, si sigues aquí, antes que nada me gustaría darles un poco de contexto. Recuerdo haber visto Zootopia 1 hace 9 años y simplemente me encantó, tanto que fui a verla 2 veces al cine. Me gustó mucho porque, no solamente por el ámbito furro, sino también por toda la temática de luchar por tus sueños. Eso conectó mucho conmigo. Recuerdo que en esa época fue increíble ir a ver una película sobre animales antropomórficos, sobre todo de tan buena calidad. Hoy en día siento que Disney ha caído mucho en calidad, no de la animación como tal, sino de las historias que hacen. No me ha gustado del todo que se concentren demasiado en hacer muchos live actions, específicamente de sus películas antiguas. Pero bueno, esa es mi opinión y ese es otro tema. En fin, es de locos pensar que han pasado 9 años desde la primera. Ya me estoy haciendo viejo, y que esta vez tuve oportunidad de ir con amigos furros y disfrutar un poco en el cine. Todo esto hizo que fuera una experiencia increíble, a pesar de unos contratiempos. Les cuento cómo nos fue. Fuimos Alden, Skorgre, Terry, Isaac, Denian, Valdo y yo. Éramos 7 en total. Nos quedamos de ver a las 5 de la tarde en una plaza que se llama Mítica, en Coyoacán. Originalmente íbamos a ver la película ahí, pero no alcanzamos boletos, entonces tuvimos que ir a otra plaza cerca. Sin embargo, aún así queríamos ir a esa plaza a tomarnos fotos, porque el cine estaba completamente tematizado. Cuando llegamos Alden y yo, entramos al estacionamiento que no era de la plaza como tal, sino uno que se conectaba con ella. Nos dimos cuenta después que este era el estacionamiento del complejo residencial que estaba al lado. Este estacionamiento también era público. Puedes pasar de un estacionamiento a otro, ya que estos estaban conectados. Eso se me hizo muy curioso. Este pequeño detalle será relevante después. En fin, entramos a la plaza, nos encontramos con nuestros amigos y nos dirigimos al cine. Cuando llegamos, vimos que estaba llenísimo, había muchísima gente. Como era fin de semana, era de esperarse. Decidimos subir al segundo piso. Aquí tenían un stand bastante padre de la película. Estaba tematizado como la zona del pantano. Después de un rato, llegaron Isaac y Valdo y nos transformamos. Poco después, nos dimos cuenta que ahí era por donde la gente salía después de una función, lo que hizo que muchas personas nos vieran y pidieran foto. Estuvimos un largo rato ahí, nos bombardearon, pero fue muy divertido, sobre todo por los comentarios de los niños. Algunos hasta dijeron, mira, son los de la película. Fue algo muy tierno. Aunque después de un rato yo ya quería ir a tomarnos foto al stand, sobre todo porque no teníamos mucho tiempo. Después de un rato pudimos subirnos al stand y tomarnos foto. Nos ayudó una persona muy amable a tomárnosla. Aquí se las dejo. Después de eso, decidimos bajar y dirigirnos a la entrada del cine. Esta también estaba tematizada, era como la estación central de Zootopia. Pero antes de poder tomarnos foto, muchísima gente nos agarró otra vez como stand de fotos. Estuvimos otro largo rato ahí. Sí, o sea, imagínate, de repente te encuentras furros salir al cine. Yo también haría lo mismo. Seguramente pensaron que éramos parte de la dinámica del cine. Pero como estábamos tapando el paso de la gente, una persona llegó a decirnos que dejáramos de estorbar, básicamente. Fue todo un caos. Entre la gente queriendo tomar foto, niños gritando o llorando, ya no sabíamos qué hacer. Afortunadamente, a pesar de esto, pudimos tomarnos la foto. Aquí también se las dejo. La tomamos y nos dirigimos a la salida para dejar de estar estorbando. ¿Qué pasó, Midnight? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos bombardearon de fotos. A pesar de todo esto, siento que valió la pena. Siempre disfruto mucho tomar fotos en público con Fursuit, especialmente por todas las bonitas interacciones que pueden resultar. En fin, ya se acercaba la hora de la otra función, entonces decidimos dirigirnos a la otra plaza. Esta empezaría a las 6:50,
Ya eran como las 6:30 más o menos. Nos subimos al elevador y ese estaba casi lleno. Nos metimos y apenas cupimos todos. Fue muy chistoso porque íbamos todos con nuestras heads, casi todos agarrándola, pero yo la traía puesta. Ver las caras de las otras personas fue algo muy chistoso. En fin, nos dirigimos al sótano 3, el piso en el que según yo nos habíamos quedado, pero no encontramos el coche. Después de un largo rato de buscarlo, la ansiedad empezó a subir. Íbamos ya algo tarde, y no encontrar el coche me puso muy ansioso, sobre todo porque yo tenía los boletos de la función. Decidimos que mejor unos de nuestros amigos se fueran caminando, para no perder tanto tiempo, ya que de todos modos, desafortunadamente no iban a caber todos en el coche. Después de dar varias vueltas por el estacionamiento, decidimos mejor regresar a las escaleras eléctricas y ver si no era en otro piso. Subimos al segundo nivel y, en efecto, justo enfrente estaba la conexión al otro estacionamiento. Cuando llegamos, hice nota mental de en dónde nos estacionamos, pero me confundió mucho cómo se conectaban. Además siento que es fácil de perderse en los estacionamientos, especialmente si no conoces bien la plaza, como yo. Respiré de alivio y nos dirigimos al coche. Terminé picando la alarma de pánico del coche para poder encontrarlo más rápido. Me volví a confundir porque se escuchaba en otro piso abajo. Entonces tuvimos que bajar corriendo por la rampa y ya lo encontramos. Todos estábamos que no nos la podíamos creer. No es la primera vez que nos pasa algo así en una salida. En fin. Pagué el estacionamiento, nos dirigimos al coche y nos fuimos a la otra plaza. Afortunadamente, esta quedaba cerca de donde estábamos. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que esta plaza estaba mucho más tranquila. Casi no había gente. Incluso la sala misma de la función no estaba muy llena. Sin embargo, fue buena idea ir a tomarnos fotos a Mítica porque este estaba mucho mejor ambientado. El otro cine no tenía tantas cosas. Antes de entrar a la función, desafortunadamente uno de nuestros amigos, Denian, se tuvo que ir. Nos metimos a la sala y como íbamos algo tarde, la función ya había empezado. Afortunadamente no nos perdimos de mucho, pero aún así me gustaría volverla a ver otra vez para saber bien cómo empieza. Nos dirigimos a nuestros asientos y vimos la película. La verdad, la disfrutamos muchísimo. Fue muy buena secuela. Nos quedamos también a ver la escena post créditos, así que si vas a verla, te aseguro que te quedes al final. Y claro, también pudimos tomarnos foto dentro de la sala. En fin, después de ver la función, decidimos ir a cenar a un McDonald's que estaba en la plaza. Estuvimos ahí un rato conviviendo y echando desmadre. Terminamos apropiándonos de una mesa larga en donde pusimos todos nuestros fursuits. Fue muy bonito estar con todos y convivir después de haber visto la película juntos. Sin embargo, como era domingo y ya era algo tarde, tuvimos que regresarnos de casa no mucho después. Les dimos aventón a nuestros amigos a una estación del metro que quedaba cerca y nos dirigimos a nuestras casas. A pesar de todo el caos, la pasé muy bien y yo creo que gracias a esto es por lo que lo recordaré con más cariño. Cuando llegué a casa estaba agotado, no tardé en quedarme dormido, pero me quedé pensando en lo hermoso y caótico que había sido ese día, además de la película. Valió mucho la pena. En cuanto a la película, me gustaría contarles un poco de mi opinión y qué tal me pareció. No te preocupes, como dije al principio, no hablaré de spoilers. La verdad siento que fue muy buena secuela, superó completamente mis expectativas. Me gustó mucho que hayan expandido el universo y la ciudad de Zootopia, sobre todo explorar todos los otros distritos que no habíamos visto en la pasada, o verlos un poco más de cerca, como con más detalle o un poco más de contexto. Además de que te cuentan más de su historia y cómo es que la ciudad se fundó y así. La verdad, en mi opinión, tiene una muy buena construcción del mundo. Sabe muy bien hacer que se siente realista y que se sienta como algo completamente vivo. Aparte el nivel de detalle está de locos, eso es algo que me gusta mucho. Justo desde la primera quería que exploraran como un poco más del distrito, pero obviamente porque era la primera no iban a hacerlo tan a detalle. Siempre imaginé que estaría padre como que hicieran un videojuego en este mundo. Imagínate explorar la ciudad de Zootopia en un videojuego de mundo abierto tipo GTA. Digo, la verdad dudo que lo hagan, pero oye, estaría increíble, ¿no? Me gustó mucho ver la dinámica de compañerismo entre Judy y Nick, sobre todo que hayan explorado un poco más su relación, no necesariamente romántica, como algunos quisiéramos, ¿verdad? Bien que querríamos, pero Disney no se va a atrever a hacerlo. Se sintió muy auténtica toda su interacción. Incluso hubo partes en las que sí dije, wow, o sea, esto se siente muy real. Como problemas de amigos o parejas que tendrían en la vida real. El villano también me pareció muy bueno. No daré spoilers como dije, pero la razón de ser villano me gustó mucho. Además de que su diseño está hermoso. Está de locos ver toda la controversia que ha generado este personaje. Y ya que la veas, sabrás por qué. Pero personalmente sentí que el personaje tuvo varias capas. No lo sintió como un villano que nada más es malo por ser malo. Me gustó mucho que exploraran a los reptiles. Es curioso porque en la primera no me había dado cuenta que no había reptiles. No fue hasta que anunciaron la segunda que me di cuenta que solamente eran mamíferos en la primera. Se me hizo muy curioso. ¿Cómo es que no me di cuenta? Y eso que la vi un día antes de ver la segunda. La verdad, amé a Gary. Es un gran personaje y su diseño de serpiente también me gustó mucho. La verdad, gracias a todo esto, siento que fue una muy buena secuela con una gran historia.
Tengo muchas ganas de volver a verla de nuevo y notar todos los detalles que no vi durante la primera vez, porque siempre pasa que la ve uno y con la emoción como que no nota todo, además de que cuando ya te sabes la historia puedes notar un poco más de la narrativa al principio de la película. Se nota que Disney seguirá aprovechando la franquicia, lo cual me hace muy feliz, la verdad, que la exploten lo más que quieren, solamente que no hagan live action, por favor. Digo, sé que no lo harían, porque así como de live action de animales que tienen que ser animados no sería realmente live action, así como El Rey León, pero bueno, espero que no, que lo dejen como tal. La verdad siento que es una muy buena película furra y siento que atraerá mucho más gente al fandom, así como lo hizo la primera. Me da mucha curiosidad si alguno de ustedes entró al furry fandom después de ver la primera película, pero sí, ampliamente recomendada y sobre todo si puedes ir a verla acompañado. Y si no, no te preocupes. Estoy seguro que aún así podrás disfrutarla al máximo. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas de ningún nuevo video. Si ya viste la película, cuéntame en los comentarios qué te pareció. Y recuerda, sin spoilers. Y si no, ¿qué te pareció la aventura que vivimos? Fue todo un caos, ¿verdad? Y bueno, sin más que decir, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Cuando llegamos Aldin y yo, entramos a una plaza que no era del estacionamiento como tal. Perdón, de la plaza. Dije plaza, ¿va?